Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué haces cuando te da pereza entrenar? O cuando te da pereza estudiar, o cuando te da pereza bañarte con agua fría, o leer, o básicamente esas actividades que sabes que te van a venir muy bien para tus objetivos y para tu salud, pero por lo que sea te da mucha pereza. Pues quédate porque te voy a decir qué es lo que hago yo y sobre todo qué es lo que hace gente súper exitosa para salir de tu zona cómoda, mover el culo y obtener esos resultados que quieres. Muy buenas familia, bienvenidos a mi canal, soy Raúl de la Cruz y hoy vamos a hablar sobre pereza, sobre procrastinar, sobre dejar para más adelante esas cosas que queremos hacer o que nos gustaría obtener ciertos resultados. ¿Por qué hago esto? Pues primero de todo por varios motivos, pero el primero de todo es aprender a comunicar mejor, aprender a comunicar todo aquello que aprendo, que experimento y de alguna manera compartirlo, es decir, aportando valor pues a quien le interesa, a quien vibre conmigo, a quien le guste este tipo de contenido. Bueno, primero de todo vamos a definir qué es la pereza. La pereza es falta de ganas de trabajar o de hacer ciertas cosas. De hecho, nuestro cerebro es capaz de hacer muchísimas cosas, pero está diseñado para quedarnos en esa zona cómoda, en esa zona en la cual el cerebro no gasta mucha energía. Y esto al final lo hace por pura supervivencia, es decir, estamos adaptados biológicamente a eso. En la prehistoria, antiguamente, hace miles y miles de años, eso de alguna manera nos ha hecho mantenernos vivos y por eso tenemos esa iniciativa, ese instinto de alguna manera a pues que el cerebro gaste la menos energía, que estemos en la zona cómoda, que no tengamos que movernos. ¿Por qué? Pues porque esa energía que gasta para aprender algo nuevo, para ir al gimnasio, para ser mejor, para generar ciertos estreses fisiológicos que al final nos van a ir bien en pequeñas medidas, recordamos como por ejemplo el ayuno intermitente, bañarnos en frío, ir al gimnasio, etcétera. Todo esto al final lo que nos hace es un bien, pero a largo plazo. A corto plazo el cerebro está saliendo de su zona de confort, está gastando energía y estamos diseñados para eso, así que no te dejes engañar por esos pensamientos negativos, por ese ahorro que necesita el cerebro, ya que a día de hoy no vivimos en un mundo lleno de depredadores y que tenemos que sobrevivir, sino que tenemos otras especies de necesidades, como por ejemplo la pirámide de Maslow, ¿no? Al principio está sobre la supervivencia, el dormir, el comer, el reproducirnos y luego poco a poco pues vamos de alguna manera teniendo diferentes necesidades y a día de hoy no nos tenemos que preocupar por sobrevivir, por de alguna manera si nos van a cazar o incluso va a venir un frío y no vamos a poder protegernos de él. Entonces, por eso muchas de las personas buscan esa gratificación instantánea, es decir, ese placer instantáneo pues que te da, por ejemplo, comer mal, no ir al gimnasio, no entrenar y quedarse en casa viendo Netflix todos los días, por ejemplo, y sobre todo hacer ciertas actividades que no vamos a sentir ese placer instantáneo a corto plazo, sino todo lo contrario. Nos van a dar resultados interesantes a largo plazo, pero a corto plazo, pues al final, pues hay ciertas actividades como por ejemplo entrenar que al principio nos supone un esfuerzo, a veces un poco de dolor, agujetas, bañarse en frío que es súper incómodo, meditar, hacer una actividad nueva, ya el cerebro ya te va a decir quieto aquí, esto básicamente estás gastando demasiada energía, quédate en casita que estás mejor, no vayas al gimnasio que estás mejor, no hagas nada. Pero no, hay que pelear contra eso, hay que tener una estrategia básicamente para combatir ese tipo de pensamientos y sobre todo que tú domines a tu mente, no que tu mente te domine a ti. Esto es de las cosas más importantes que yo he aprendido para acabar haciendo las cosas que te interesan. Resumiendo, mentalidad cortoplacista, caca, cero. Es decir, date cuenta si tienes esa mentalidad, date cuenta si lo que tienes es una vida muy cómoda, una vida en la cual pues constantemente nunca te estás retando, te estás desafiando, nunca te estás haciendo crecer, mejorando ese día a día, ese 1% diario, háztelo mirar, ¿ok? La mentalidad clave que hay que tener es la mentalidad a largo plazo. Hay que dominar esa mente para decirle, cortoplacista nada es bueno. Todo aquello cortoplacista es al final placer instantáneo. Nuestro cerebro genera esa dopamina instantánea que nos hace sentir bien, que nos da esa recompensa, pero al medio plazo incluso y largo plazo realmente no es nada recomendable. Entonces, al final, los resultados que nosotros queremos o deseamos, al final viene de una mentalidad a largo plazo. Por ejemplo, aprender cualquier profesión, cualquier carrera, son varios años. Aprender un idioma, son varios años. Aprender a meditar no es de la noche a la mañana. Si tú te pones a meditar, no vas a notar nada. De hecho, la mayoría de personas que empiezan a meditar dicen, esto no es para mí, o esto es una mierda, o no he notado nada, ¿no? Es normal. O, por ejemplo, empezar a entrenar. Si tú empiezas a entrenar por primera vez músculos, es que realmente no vas a sentir beneficios, ¿okay? Por eso los resultados los adquieres a medio, largo plazo. Es muy importante entender esto. De hecho, todo esto tiene un nombre y se llama preferencia temporal. Si tenemos una preferencia temporal alta,
significa que preferimos lo de ahora, es decir, el presente, en vez de los bienes o lo que sea a futuro. Pero, por ejemplo, si tenemos una preferencia temporal baja, significa que lo que preferimos es los resultados o lo que va a venir después. De alguna manera, que utilizamos más el neocorte, somos menos reactivos y más proactivos, planificamos más a futuro. Y al final, una preferencia temporal baja significa que lo que queremos, de alguna manera, valoramos más los resultados a futuro que los del presente, los de ahora. Se hizo un estudio muy interesante en niños y consistía de lo siguiente, sobre el tema de la preferencia temporal. Básicamente hablaban de, había un adulto y luego el niño estaba delante y le decía, mira, tienes una piruleta que te la puedo dar ahora, o si te esperas 15 minutos te voy a dar 2 piruletas. Entonces, claro, había niños que estaban súper ansiosos y necesitaban esa piruleta ya y la querían ya. Dicen, yo quiero ya, yo prefiero esto que 2 piruletas en un futuro. Y luego otros niños, en cambio, que tenían la preferencia temporal baja, valoraban lo que había en el futuro, que eran 2 piruletas, y esos niños se esperaban. De hecho, se observaba qué hacían los niños mientras esperaban esas 2 piruletas. Y esos 2 niños, ¿qué hacían? Tenían el foco en otra cosa. Pues se ponían a jugar, se entretenían, pero tenían el foco en otra cosa. Sabían poner el foco en otra cosa y olvidarse de esa recompensa instantánea, de ese placer instantáneo que te daría la piruleta al momento. Eso al final se traduce en ciertos resultados. Luego se hizo un estudio de esos niños y de un 70% de esos niños que se estudiaron, se vio que esas personas que tenían la preferencia temporal baja, es decir, que prefirieron las 2 piruletas y se esperaron y supieron gestionarse ellos o ellas mismas para acabar obteniendo esa recompensa a largo plazo, las 2 piruletas, mejoraron, se estudiaron diferentes áreas de la vida, como por ejemplo las finanzas, es decir, el tema de los ahorros. Eran personas que ahorraban más, ponían su foco en perder cierto capital, ciertos ahorros, para en un futuro tener más, poderlos invertir, poderlos pues comprarse una casa, poderse comprar no sé qué. Es decir, esas personas que tenían la preferencia temporal baja miraban a futuro a nivel financiero. También a nivel de salud, eran personas que normalmente solían entrenar, solían cuidarse, solían ir a correr, solían entrenar fuerza, hacían deporte, ¿no? Y luego también eran personas que trataban bien a la gente de alrededor, es decir, preferían hablarles bien para no llevarse mal y de alguna manera pues eran personas mucho más sociales. Muy interesante esto. Por esto, de alguna manera hay que trabajar la preferencia temporal si la tenemos alta, si preferimos los resultados a corto plazo. Y ahora sí, familia, vamos a ver qué es lo que hago yo cuando no me apetece ir a entrenar bien en esos días también, cuando no me apetece pues comer bien y me apetece pues comer azúcares o procesado, o qué es lo que hago pues por ejemplo cuando no me apetece leer, cuando no me apetece trabajar en mi proyecto. ¿Qué hago para no procrastinar? Y qué es lo que hace también la gente súper exitosa, como por ejemplo Anthony Robbins, Gary Vee, etcétera, para no procrastinar y para de alguna manera avanzar sus objetivos, calidad de vida en proyectos, etcétera. Pues vamos a verlo. Primero de todo, objetivos, es decir, márcate los objetivos que quieres en tu vida. Es decir, si no tienes objetivos, vas a estar perdido. Hay una historia muy bonita de Alicia en el País de las Maravillas, que es cuando Alicia pues aterriza en el País de las Maravillas y se encuentra un gato y le dice: perdona, ¿cuál es el camino más rápido? Y dice: ¿a dónde va, señorita? Y le dice Alicia, le dice: pues no lo sé, estoy perdida. Y dice: pues entonces cualquier camino es válido. Hay que saber cuál es tu objetivo, ¿ok? Y luego, después de saber cuál es tu objetivo, viene el para qué, es decir, ¿para qué quieres conseguir ese objetivo? Muy importante. Saca esos motivos internos de las entrañas ahí que solo los puedas sacar tú. Por ejemplo, ¿por qué quieres entrenar? Pues por ejemplo para demostrarle a mi pareja que puedo con todo. O por ejemplo porque me da vergüenza quitarme la camiseta. ¿O para qué quieres leer? Pues para ser una persona más inteligente y pueda demostrarle a mi pareja o a mi familia o a mí mismo o a quien sea. Es decir, ¿para qué quieres hacer eso? Yo lo que hago mucho es el apalancamiento del placer y el apalancamiento del dolor. ¿Qué significa esto? Pues básicamente el placer, aquellas sensaciones por las que quieres hacer eso y te visualizas con los resultados. Por ejemplo, imagínate pues de alguna manera sacándote la camiseta, viéndote bien en el espejo, pudiéndote quitar la camiseta en la playa, impresionar a la pareja, a la persona que te gusta, demostrarle a tus seres queridos que puedes hacerlo, por ejemplo, ¿no? Imagínatelo y de alguna manera apaláncalo, encuentra ese motivo por el cual va a ser placentero para ti y visualízalo, porque nuestro cerebro al final no entiende lo que es realidad de lo que no. Y hay muchos ejercicios de visualización que realmente al final el cerebro acaba actuando y reaccionando como si realmente fuese, pues estuviese pasando eso cuando realmente solo es una imaginación, ¿no? Luego también apaláncate a nivel del dolor, es decir, ¿qué precio pagaría si no lo hago? ¿Ok? Pues por ejemplo, que exagéralo, aunque no sea verdad, que mi pareja me dejará, o que mi familia, yo qué sé, lo que quieras, algo potente pero que te haga mover el culo. Es decir, apalanca el placer y apalanca el dolor, ¿vale? Para que de alguna manera digas: hostia, si no lo hago me va a pasar esto. Exagéralo, solo va a estar en tu mente, ¿ok? Encuentra la motivación. ¿Y qué es para mí la motivación? Pues para mí significa motivos para tomar
acción. Encuentra esos motivos para mover el culo, para tomar acción. Para ti, una especie de botón que automáticamente te haga hacerlo, porque te estás dando cuenta de que es un pensamiento negativo, ¿ok? Súper importante. Y luego, lo que yo sí que te recomendaría después de identificar esos pensamientos y hacerlo, luego darte una recompensa muy importante, una pequeña recompensa que no te suponga, pues por ejemplo, algo muy dañino, como por ejemplo comer muy mal. Por ejemplo, puede ser un yogur con stevia o algo dulce que te guste, pero que no sea perjudicial, que no sea procesado. O ver esa serie de Netflix que te gusta después de haber implementado, pues yo que sé, ese hábito o haber hecho eso que realmente te está costando y te estás de alguna manera saliendo de tu zona de confort para hacerlo. Premiate, date una pequeña recompensa. Yo, por ejemplo, cuando veo mi serie preferida, que yo no suelo ver la tele, pero por ejemplo, cuando tengo una serie que me gusta verla, lo que hago es me premio al final del día o al final de ese hábito, de esa acción, por haberlo hecho, me premio. De alguna manera mi cerebro entiende que eso está bien y eso de alguna manera lo acabas implementando día tras día y al final el cerebro entiende que eso es bueno y ya llega un momento que necesitas hacerlo, ¿okay? Porque si no, de alguna manera ya no eres tú, te has convertido en esa persona, que es lo más importante. Nos hemos convertido en una persona que entrena, nos hemos convertido en una persona que lee, que se baña en frío, etcétera. Y al final llega un momento que tu cerebro te lo pide, no te resta y te dice, no, ahora no, te lo pide, ¿ok? Pero siempre esos malos momentos van a venir. Por eso, cuando vengan, hay que de alguna manera detectarlos y hacerlo. Y luego recompensarnos, ¿ok? Y luego, también yo lo que te recomendaría es que lo hagas fácil, que tengas el entorno adecuado. Por ejemplo, si tienes que hacerte la mochila para entrenar, yo lo que te recomiendo es que te lo hagas fácil, la mochila ahí para entrenar, que te generes un entorno fácil. Si te puedes entrenar en tu casa y tienes las barras en tu casa, por ejemplo, y no te apetece, pues que tengas una opción B o que tengas la mochila preparada ya para que solo tengas que cogerla e irte. Ok, a entrenar, hazlo fácil. Y también tu entorno de personas, es muy importante. Si hay personas que te ayudan, que te motivan, que te tiran para adelante, júntate con esas personas. Créate un entorno favorecedor. Es más importante de lo que te piensas. Realmente somos las 5 personas que nos rodean. Y opino exactamente lo mismo. De hecho, se me pegan incluso a veces cuando paso mucho tiempo con personas que hablan mal o que hacen ciertos hábitos, a veces se me llega a pegar con el tiempo. Es una pasada. Por eso, créate un ambiente que te favorezca, un entorno potenciador, ¿ok? Y bueno, familia, hasta aquí el final del vídeo. Si te ha gustado, dale like, y si quieres más contenido de este tipo, de crecimiento, de superación, de experiencias, de información, de libros, de todo esto, pues suscríbete, dale a la campanita para que te notifiquen de este tipo de vídeos, de contenido, etcétera. Así que muchas gracias por estar ahí, mando un fuerte abrazo y eso sí, seguimos creciendo. Chao.